¿Qué tal, amigos y amigas de YouTube? Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en mi canal Contador Oropesa. En este video te voy a explicar qué significa presupuesto y para eso lo voy a explicar en tres ámbitos diferentes: en el ámbito contable, en el ámbito del gobierno federal y en el ámbito de finanzas personales. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que tú tengas una idea muy clara de qué es el presupuesto. Sin más preámbulo, ¡vámonos! Presupuesto, desde el punto de vista contable, lo podemos entender como un plan expresado en unidades monetarias. Esto significa que el presupuesto se vincula con la primera fase del proceso administrativo, es decir, con la planeación. Toda vez que el presupuesto se refiere en cuanto a una proyección, se refiere a una estimación, a un posible pronóstico. ¿Con base a qué? Con base a los datos que tenemos en la actualidad, con el diagnóstico que tenemos actualmente. Por eso los contadores nos relacionamos con un concepto que se llama presupuesto maestro, porque en el presupuesto maestro tú obtienes los datos de un presupuesto de ventas, un presupuesto de producción, un presupuesto de gastos, un presupuesto de costos, etcétera. Como te puedes dar cuenta, nosotros estamos de alguna forma previendo o queriendo pronosticar cuáles serían las ventas a futuro, cuáles serían nuestros gastos a futuro. Puede ser en un año, en 2 años o en 3 años. Como te puedes dar cuenta, la palabra presupuesto se vincula a futuro. Quédate con la palabra de estimación para que tú tengas una clara idea a qué se refiere presupuesto. Presupuesto se refiere a una estimación a futuro, pero con los datos actuales. Si yo sé que vendí 100 piezas este año, es posible que el otro año venda la misma cantidad porque son los datos de ahorita. Evidentemente dependerán de algunas variables, etcétera. Al final de cuentas son estimaciones que de alguna forma hacemos los con. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del gobierno federal, la palabra presupuesto no está muy alejada de lo que te comenté anteriormente desde el punto de vista contable. Todo lo contrario, está muy relacionada, toda vez que el gobierno emite un documento que se llama presupuestos de egresos, que es lo que pretende gastar el gobierno en el año siguiente. Es decir, este presupuesto de egresos se da a conocer a finales del año con la intención de que nosotros sepamos en qué pretende gastar el gobierno, en dónde estima gastar el gobierno, en dónde planea gastar el gobierno. Mas no es algo que esté ocurriendo ahorita, sino es lo que planea para el otro año. Igualmente se ayuda de otro documento que se llama Ley de Ingresos de la Federación, que desde mi punto de vista debería de llamarse presupuesto de ingreso, toda vez que está estimando, está diciendo cuánto pretende, cuánto planea. Sin embargo, el gobierno lo deja con ese nombre, Ley de Ingresos de la Federación. ¿Cuántos recursos planea recibir el gobierno federal, tanto tributarios como no tributarios? Es muy importante que tú entiendas a qué se refiere la palabra presupuesto cuando hablamos del ámbito federal, en este caso el gobierno federal. La palabra presupuesto de egresos, cuánto quiere erogar, cuánto quiere gastar el gobierno
para el año siguiente, no el en curso, sino para el año siguiente. Si ya entendiste la palabra presupuesto desde el ámbito contable y entendiste la palabra presupuesto desde el ámbito del gobierno federal, entonces no te va a costar trabajo entender qué es presupuesto en el ámbito de las finanzas personales. Toda vez que presupuesto en el ámbito de las finanzas personales es una estimación, es una proyección, es un pronóstico, pero en tus finanzas personales. Esto significa que requieres conocer tres elementos. Conocer tus ingresos mensuales, tus gastos mensuales y por supuesto tus deudas mensuales. Una vez que tú identifiques cuáles son tus ingresos mensuales, identifiques cuáles son tus gastos mensuales y tus deudas mensuales, tú vas a poder obtener un diagnóstico, es decir, cómo te encuentras actualmente. Sin embargo, te recomiendo que ese diagnóstico lo obtengas mediante un registro, es decir, registra tus gastos, registra tus ingresos, registra tus deudas. Y para eso te invito a que lo hagas cuando comience el mes. Es decir, si tú viste este video a mediados de un mes, te hago la recomendación de que te esperes al comenzar el otro mes para que tú tengas un diagnóstico muy bien identificado. Por ejemplo, supongamos que tú viste este video a mediados de septiembre. Yo te recomiendo que empieces a anotar tus gastos, tus ingresos y tus deudas a principios de octubre, desde el 1 de octubre. Y que al terminar octubre, tú te habrás dado cuenta cuál es tu diagnóstico, cuál es tu situación, cuáles son tus ingresos mensuales, cuáles son tus gastos mensuales y por ende tus deudas mensuales. Y con base a esa información vas a poder hacer un estimado de cómo puede ser tus finanzas personales en el mes de noviembre, en el mes de diciembre o en meses posteriores. Sin embargo, si a ti no te gusta ese comportamiento en tus finanzas personales, de esa proyección, de esa estimación, entonces te recomiendo que hagas unos ajustes. Ajusta tus finanzas personales, ya sea recortando gastos, ya sea aumentando tus fuentes de ingresos o incluso buscando una manera para abatir, eliminar esas deudas para que en meses más adelante no te afecte el cobro de los intereses, entre otras cosas. Entonces, yo lo que te recomiendo es que primero identifiques qué tipo de ingreso es. ¿Es un ingreso fijo? ¿Es un ingreso variable? ¿O es un ingreso mixto? ¿Es un gasto variable? ¿Es un gasto fijo? ¿O es un gasto mixto? ¿Qué tipo de gasto y qué tipo de ingreso tienes? Es mixto si tú obtienes ingresos de manera esporádica y también obtienes ingresos de manera habitual. Es un gasto mixto si tú obtienes de alguna forma un gasto accidental y obtienes un gasto también de manera habitual. Estamos hablando de un ingreso y de un gasto mixto. Te recomiendo a que identifiques eso, a que empieces a anotar para que con base a esa información tú puedas hacer un proyectado, tú puedas hacer una estimación, tú puedas hacer un presupuesto. Espero haberte ayudado a entender qué significa presupuesto en el ámbito contable, en el ámbito del gobierno federal y en el ámbito más importante de finanzas personales. Si es así, dale me gusta a este video para que llegue a más personas que tienen dudas sobre qué es el presupuesto.